noches, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Qué alegría tenerlos acá. Quiero contarles algo. Hoy Gusto nos acompaña porque va rumbo a un viaje que está ahí, está en carretera y no nos puede acompañar así direccionándonos. Por eso aparecí como 3 veces. Estoy aprendiendo a manejar. Hoy tengo el poder de StreamYard. Pero bueno, está súper interesante el día de hoy. Imagínense, tenemos nuestra primera psicóloga organizacional aquí compartiendo con nosotros. Eso es lo más interesante. Hoy estoy manejando dos cosas. Uy, ustedes no se imaginan cómo es de duro hacer esto, pero estoy manejando dos cosas. El StreamYard y la noche de psicólogos. Estoy nerviosa. Si normalmente mantengo ansiosa, imagínense. Entonces, hoy el tema es evaluación e intervención de riesgo psicosocial para empresas. Está genial, no se imaginan. ¿Saben por qué? Porque siempre lo direccionan como hacia las metas de nosotros como trabajadores y no en todo lo que es salud mental. Y me encantó hablar ahorita con Diana. Casi no iniciamos este en vivo porque estábamos ahora charlando otras cosas así súper interesantes. Y ella me decía una cantidad nos da una cantidad de información que no se imaginan y que muchas veces nosotros como colaboradores de las empresas no tenemos ni idea y, mejor dicho, no la montan, en pocas palabras, así, coloquialmente. Entonces, pues nada, démosle la bienvenida de una vez a Diana. A Diana Esguerra, psicóloga organizacional y hola, buenos días, hola, buenas noches, tardes, noches, ¿cómo estás? Hola, Valentina. Bien, bien, extrañando a Gustavo, ¿por qué me haces esto? Estoy manejando aquí, estoy mirando cámara, computador, horrible, pero bueno, ahí vamos. Feliz de tenerte, Diana, porque lo que les estaba contando ahorita, hay una cantidad de cosas que no tenemos información y que necesitamos, y qué rico que nos des este espacio para que nos aclares muchas cosas, muchas dudas y poder de una u otra manera pues empezar a como a empoderarnos un poco y decirle a las empresas, pare ahí, no señor, eso no es así. Entonces, si usted que nos está viendo pertenece a alguna empresa, ahí ahorita les envío el link, inscríbanse, Diana nos va a regalar una capacitación espectacular, ahorita ella les va a comentar porque es la experta, y pueden ganarse una capacitación súper interesante y también decirle a la empresa, hey, miren, aquí les tengo y ustedes enterarse de una información supremamente valiosa. Diana. Listo, vale. Muchísimas gracias por la invitación, por el espacio. Es un tema de muchísima importancia, no solamente para las empresas, sino a nosotros como trabajadores y sobre todo como seres humanos es vital tener esta información porque nuestra vida se desarrolla casi todo el tiempo dentro de una empresa. Sí, correcto, eso es verdad. Todo tuyo. Voy a compartir las Ok, cositas. Todo. listo. Bueno, Valentina les va a compartir un enlace de una encuesta de Google, porque pues nuestra idea hoy es que las personas que asistan y representen a la empresa a la que trabajan tengan la posibilidad de participar en un sorteo para recibir una capacitación totalmente gratis para su comité de convivencia en un tema súper interesante que es el acoso laboral. Y pues la idea es que ese comité de convivencia conozca el tema y sepa cómo manejar esos casos que son los directamente involucrados en el manejo de esos casos dentro de las empresas. Sí, uy, eso es supremamente interesante. Acoso laboral, por Dios. Muchos sufrimos de acoso laboral y siempre nos quedamos callados. Entonces, no, por favor, inscríbanse que eso está espectacular. Ok. Bueno, para empezar, Valentina va a estar pendiente del chat por si tienen preguntas. La idea es que sea un conversatorio en donde las personas pregunten lo que necesitan, lo que creen. Sabemos que asisten personas que no tienen ni idea del tema, pero que sí les interesa. Entonces, esta es una primera entrada, un primer contacto para que conozcan sobre este tema tan interesante que es el riesgo psicosocial. Correcto. Entonces, vamos a partir de lo que es la seguridad y salud en el trabajo. Todas las empresas, grandes, pequeñitas, cualquier empresa temporal, debe tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y ese sistema lo que busca básicamente es prevenir accidentes
y enfermedades en los trabajadores que tengan que ver con el trabajo. Cuando ese sistema se plantea en las empresas, parte de algo muy importante y es identificar los riesgos y los peligros a los que está expuesto el trabajador. Y riesgos hay de muchos tipos. Hay riesgo biomecánico, hay riesgo público, hay riesgo químico, riesgos físicos, y entre esos también está el riesgo psicosocial. Entonces es muy importante reconocer que todos nosotros, haciendo parte de una empresa, tenemos riesgo psicosocial por ser seres humanos, básicamente, en cualquier cargo, en cualquier tipo de empresa. Y lo importante es ser conscientes que lo tenemos, pero sobre todo de tomar medidas cuando tenemos un alto riesgo psicosocial. Eso es lo más importante. Pregunta. Digamos que nosotros sabemos en sí que es un riesgo psicosocial, pero digamos una persona que no tiene nada, ni idea, ¿qué quiere decir un riesgo psicosocial? Sabemos que todo el mundo lo puede sufrir, pero eso es bullying, matoneo. ¿Qué es? ¿Qué es ese riesgo psicosocial? Son todas las situaciones, pueden ser intralaborales o extralaborales, que pueden afectar al trabajador a nivel psicológico, emocional, afectivo. ¿Por qué hablo de la parte extralaboral? Porque pues nosotros tenemos una vida afuera, ¿sí? Una familia, una situación económica, que aunque son situaciones que no tienen que ver con el trabajo directamente, también nos afectan a nivel psicológico y emocional, ¿sí? Un conflicto familiar, un problema económico, hasta la forma como nos transportamos para ir al trabajo. ¿Quién no se estresa, por ejemplo, aquí en Bogotá, tomando Transmilenio? ¿Sí? El solo hecho de saber que de pronto voy tarde al trabajo, que va a tener un llamado de atención, eso ya genera angustia, genera tensión y eso es riesgo psicosocial, aunque no tenga que ver directamente con las funciones que realiza la persona. Okay, bueno, genial. Entonces, bueno, cuéntanos un poquito más del tema. Aquí, por favor, vayan haciendo sus preguntas. Bueno, les estaba contando que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es obligatorio para todas las empresas. Obviamente hay unas empresas que son pequeñas empresas que no tienen de pronto los recursos para montar un sistema de gestión súper elaborado, pero sí es importante que al menos conozcan del tema en la parte de prevención, para que las personas que trabajan con ellos, pues con el tiempo no se vayan a enfermar y no tengan accidentes de trabajo. Cuando hablamos de riesgo psicosocial, es importante tener en cuenta que el sistema nos pide que, independiente del tipo de riesgo, lo identifiquemos, lo midamos, lo intervenimos y lo monitoreamos. Eso es básicamente lo que nos dice las normas y las leyes que tienen que ver con seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo identifico yo el riesgo psicosocial? ¿Cómo crees tú, Valentina? Caray, no. ¿Cómo sé yo que en una empresa hay riesgo psicosocial? Cuando veo a todo el mundo bien estresado. Encierre, encierre de mes. Ay, no, no sé, yo me imagino que para eso son lo que hablábamos ahorita, las evaluaciones de desempeño, de pronto es eso. Más fácil. Virgen Santísima, no sé. Mirándolos. No sé. No sé es cómo más sé, fácil cómo porque, sé. por ejemplo, un riesgo físico como el ruido, ¿cómo lo identifico yo? Porque pues puede haber molestia, quejas de los trabajadores o que alguien se me enferme por dolor de oído, ¿sí? Ahí yo estoy identificando que está el ruido como un riesgo o un peligro, ¿sí? El riesgo psicosocial es todavía más fácil porque todas las empresas tienen riesgo psicosocial. Entonces ahí ya lo identifiqué. Ya lo tengo identificado. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las personas, todos los cargos, todas las empresas en su matriz de riesgos deben tener identificado el riesgo psicosocial. ¿Sí? ¿Aquí también va salud mental? Sí, claro, tienen que ver. ¿Sí? El solo hecho de que yo me relacione, recuerda que están las dos palabras, ¿no? Psico y social. ¿Sí? Psicológico, pues la parte emocional, afectiva, los sentimientos, las sensaciones. Social, pues
la forma como yo me relaciono con las otras personas. Y todos nos relacionamos con los jefes, con los compañeros de trabajo, con los clientes, con los proveedores. Y ese tipo de relaciones de manera positiva o negativa me afecta. ¿Sí? Entonces, todas las empresas tienen riesgo psicosocial. La O norma sea que, después, dime. te hago una pregunta, o sea que la capacitación que tú vas a obsequiar hoy, que es de convivencia, comité de convivencia, esa hace parte del riesgo psicosocial, porque Sí, siento que es una de las más fuertes, ¿verdad? Es la convivencia. cuando yo hablo de riesgo psicosocial, tengo muy en cuenta las relaciones de las personas, las relaciones sociales que se establecen. Y obviamente si hay un conflicto, ¿sí? En su equipo de trabajo, pues ese comité de convivencia tiene que, o es el ente que tiene que entrar a intervenir ahí para ver qué está pasando y cómo solucionar la situación. Ok, ok. ¿Sí? Después de que yo identifico el riesgo, debo medirlo para saber en qué nivel está, si está en un nivel muy alto o está en el nivel adecuado. Y para eso el ministerio con la Universidad Javeriana diseñó unos cuestionarios que se llama Batería para la Evaluación de Riesgo Psicosocial, que las empresas deben aplicar obligatoriamente a sus trabajadores para conocer en qué nivel está ese riesgo, ¿sí? Y qué factores puntualmente son los que se deben intervenir. O sea, los que están críticos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué actividad realizar para que esa situación mejore? Después de que yo mido con esa batería, debo hacer la intervención. Entonces, ya ahorita más adelante vamos a hablar un poquito de esa intervención ya más puntualmente. Y después tengo que hacer monitoreo. ¿Cómo hago el monitoreo? Vuelvo y traigo la batería, evalúo a mis trabajadores de la misma manera, con la misma herramienta y comparo los resultados para ver si la situación mejoró, no mejoró, empeoró, se quedó igual. ¿Sí? Eso es lo que nos pide la norma. Identificar el riesgo, medirlo, intervenirlo y monitorearlo. Sería, ¿sabes qué me encantaría? Ustedes que Dime. están ahí escuchándonos, cuéntenos si a ustedes les han hecho. A mí sí me lo han hecho. En una sola empresa me hicieron como ese proceso bueno, no era de desempeño, no, ignórame. Pero quisiera saber si a los demás que están aquí, que son súper trabajadores, les han hecho sus procesos, ¿no? Porque es algo nuevo, no sé qué tan nuevo es y si de verdad se ve, se ejecuta o no se ejecuta en las O a empresas. veces lo confunden con la evaluación de clima organizacional. Entonces, pues Correcto. a veces el trabajador no sabe si le evaluaron clima o están evaluando riesgo psicosocial. Entonces, para eso es esta charla hoy, para que los trabajadores sepan diferenciar eso y que la evaluación de riesgo psicosocial tiene unas condiciones muy claras definidas por el ministerio, en donde define quién puede hacer la batería, cómo la debe hacer y la herramienta de medición que es la única aprobada por el ministerio. O sea, no se puede hacer medición de riesgo psicosocial con otra herramienta quizás mejor, ¿sí? No sabemos, pueden haber muchísimas más mejores, pero la que está avalada por el ministerio es la que diseñó la Universidad Javeriana con el Ministerio de la Protección Social. Entonces sí es importante que el trabajador sepa esos requisitos y que sepa que esto es un proceso sumamente delicado porque la información que le entrega en esa batería hace parte de su historia clínica. O sea que es información confidencial, solamente la puede conocer el psicólogo que evalúa, que tiene un perfil especial, y el trabajador. Nadie más, nadie, ni la persona de recursos humanos, ni el responsable del sistema de seguridad y salud en el trabajo, ni el jefe, ni el compañero, nadie. Eso es información absolutamente confidencial. Ok, ok. Mira, acá te hacen una pregunta. Sí, ¿Y la ves ahí? Dice, ¿qué sí. opinas del comunicado 064 de medición de riesgo psicosocial del Ministerio de Trabajo? Bueno, ¿qué opino? Pues yo tengo una opinión muy personal. ¿Qué dice esa circular? Es la circular 064 que salió hace 2 semanas, en donde el ministerio dice que debido a la pandemia hay una situación en cuanto a salud mental crítica, ¿sí? El hecho de que muchas personas están trabajando desde su casa y que sus condiciones de trabajo cambiaron al 100% hace que los niveles de ansiedad, de tensión,
y todos esos procesos de salud mental estén críticos, ¿sí? Y la circular nos dice también que no podemos hacer la batería presencial por prevenir contagios, obviamente porque la batería se hace en papel, se hace en grupos presencial, pero pues en esta situación no podemos tener aglomeraciones, entonces no es posible hacer la batería. ¿Qué recomiendan? Hacerla de manera virtual por medio de un software, pero desafortunadamente el ministerio no ha sacado el software, ¿sí? Entonces ahorita estamos en un conflicto en que no podemos hacer la batería porque nos piden una herramienta, un sistema que debe diseñar el ministerio, pero no lo tenemos. Entonces nos tienen en ese conflicto. ¿Qué nos recomienda la circular? Como empresa, que estemos muy atentos a la salud mental de los trabajadores por la situación que estamos viviendo. Entonces, pueden no limitarnos a que solamente se aplique la batería y ya, sino estar muy pendiente de ellos, cómo está su situación, que si es necesario una orientación por parte de un psicólogo se le preste. Las ARLs están prestando ese servicio y que aunque no se pueda aplicar la batería, la empresa sí está obligada a darle, digamos que una prioridad a la salud mental de los trabajadores. Y eso se está haciendo. Por ejemplo, cuando la cuarentena estaba empezando, que estábamos como en ese proceso de adaptación, me tocó hacer muchas remisiones de trabajadores a psicología clínica, ¿sí? Y cuando fueron recibidos por el psicólogo clínico, lo remitía a psiquiatría, incluso hospitalizaciones, personas con crisis de ansiedad, ataques de pánico, que pues obviamente en esta situación no es fácil de manejar, pero pues la empresa tiene, entre comillas, la obligación de estar atento y de estar pendiente de sus trabajadores y prestarles servicios si es posible. Mira que me parece súper interesante tocar ese tema porque, bueno, no sé, a mí me pasó bastante que, claro, uno dice, ay, sí, rico trabajar en la casa, qué delicia, no sé qué, ay, trabajar en la casa. Pero resulta que hoy hablando con mi mamá, me decía, mira, una persona que es profesora entra a las 6:15, entraba anteriormente a las 6:15 de la mañana, salía a las 12 del día y ya. Ahora está a las 7 de la mañana sentada en el computador y son las 7 de la noche y no suelta el computador. Y a mí me estaba pasando lo mismo cuando estaba trabajando, iniciando cuarentena. Como hay muchos, digamos que una crítica a los psicólogos organizacionales es que, ay, no, es que ellos solamente pues hacen nómina y ya, no se encargan de la salud mental de los trabajadores. Y tú dices, hay que estar pendientes y hay que mirar. Entonces, si estamos virtualmente, ¿cómo podemos apoyar ese proceso porque sabemos que todos, o sea, yo siento que aquí no hay nadie que diga, no, yo estoy súper relajado, no pasa nada. Yo siento que todos tenemos de una u otra manera un impacto en la salud mental con todo el proceso que hemos vivido. Y pasa mucho porque conozco casos de muchos empleados que van a trabajar y todavía tienen ese miedo y esa angustia. Hay unos que están súper frescos, van y trabajan y normal, pero hay unos que están trabajando con ese miedo y esa angustia y esa ansiedad de contagiarse. Uno, o sea, ¿cómo es digamos, Valentina Monroy, que no sabe nada de organizacional? Yo veo a un compañero así, ¿cómo puedo ayudarlo yo? Antes de decir, bueno, psicólogo organizacional haga esto, pero ¿cómo puedo ayudarlo yo en esa batería? La batería nos permite identificar ese tipo de situaciones, ¿sí? Por un lado, pero digamos que no es un proceso tan fácil porque pues se evalúa, se tabulan datos, se hace un informe, digamos que de ahí hasta que se haga el informe y se defina un programa de intervención, pueden pasar muchas cosas con el trabajador, ¿sí? Pero sí es importante estar verificando, sobre todo desde el área de recursos humanos, cómo está la situación del trabajador en casa. Incluso ya se está hablando de una norma, no sé si es decreto, ley, no lo sé, pero sí estuvimos hablando de desconexión laboral, ¿sí? Que aunque la persona estuviera en su casa, cumpliera con su horario de trabajo. Muchas veces la empresa ni siquiera es la misma empresa la que exige que se extiendan los horarios. Obviamente hay de todos los casos, ¿sí? El jefe que está llamando a las 8 de la noche a pedir un informe, sabiendo que su trabajador está en casa y tiene su computador y todas las herramientas, digamos que esa es una situación, pero también conozco situaciones de personas que ni siquiera es la empresa la que presiona, sino es él mismo, haciendo y haciendo y haciendo trabajo
y se les olvida por completo que tienen una vida familiar, personal, que tienen unos hijos, una pareja, y se concentran tanto en el trabajo que ni siquiera son conscientes que necesitan unos límites. Entonces, la batería también nos da luces de que eso pueda estar pasando. Hay un ítem que se llama eh, demandas cuantitativas, así se llama el factor que evalúa la batería. Entonces, lo que me está mostrando es si el tiempo de trabajo que tiene destinado esa persona, que pues normalmente son 8 horas, 9 horas, es suficiente para cumplir con las actividades que están definidas en su manual de funciones. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante también tener claridad de eso. ¿Qué debo hacer en mi cargo? ¿Y dónde empieza y dónde termina mi obligación? Porque también uno se encuentra personas que quieren hacer todo, ¿sí? No delegan, ¿sí? Y eso ya es un problema más a nivel personal que ni siquiera de la empresa. Entonces, yo creo que también una parte es acompañamiento, estar pendiente de su trabajador, pero también es un ejercicio personal. Muchas veces nosotros como que le damos toda la culpa a la empresa, pero no nos evaluamos nosotros y nos preguntamos, bueno, ¿será que yo sí le estoy poniendo límites a esto? ¿O soy yo misma la que me estoy generando y generando y generando trabajo, tal vez escapando de alguna situación? ¿Sí? Okay, Ya sí, cada caso puede ser distinto. como Pero organización, sí. en la organización, entonces la empresa sí, en la parte organizacional debemos tener claro los manuales de funciones, debemos tener claro en el organigrama, que es otro error que uno encuentra frecuentemente, que no hay un organigrama claro. Entonces yo no sé como trabajadora a quién recurrir si tengo una dificultad, yo no sé quién es mi jefe inmediato, y al final resultan 3 o 4 personas dándome órdenes y enviándome más obligaciones, porque yo ni siquiera yo mismo sé a quién debo responderle. Entonces son muchas situaciones que desde la empresa podemos ir aclarando y que pueden ser tal vez obvias, pero son muy importantes para que ese riesgo psicosocial baje y sobre todo que el trabajador en cuanto a su salud mental se sienta bien, se sienta tranquilo. Esto es muy importante, ¿sí? A veces nosotros nos preocupamos porque el trabajador tenga las mejores botas, el mejor casco, los guantes más que más les protegen, pero la salud mental, ¿cuándo? A veces ni las empresas le dan importancia, ni nosotros mismos, ¿sí? Entonces, eso es un trabajo en equipo, porque la Eso es empresa me verdad. puede dar muchas herramientas, pero si yo no me veo como un ser humano, sino como una maquinita de producir y producir y producir, pues de nada sirve tampoco. Correcto. Mira, aquí Guillermo Cubides nos dice, según su experiencia, ¿cómo podríamos hacer para visibilizar la importancia de aplicar la batería? Porque sé que hace falta información al empresario de implementar la SST, pero no hacen la evaluación de batería. Bueno, digamos que cómo se puede hacer, lo más fácil es mostrar la norma. Digamos que eso es como lo más fácil y lo que más se puede, o la manera más fácil de convencer o de informar más bien al gerente de que es una obligación, ¿sí? Que si no se hace, pueden sancionar la empresa. Así de sencillo. Es una obligación, está en la resolución 2646, es un requisito legal, es un deber, y cuando es deber es hay que hacerlo, no es si quieres, hay que hacerlo. Y lo otro también, y pues con los gerentes desde seguridad y salud tenemos que hablar mucho de la parte económica, ¿sí? Entonces, ¿cómo sensibilizar a ese gerente o a ese dueño de empresa para que se dé cuenta que la salud mental y la aplicación de esta batería es supremamente importante? Yo les puedo dar muchos ejemplos de empresas que han cerrado, que han quebrado, porque este proceso no se ha hecho de manera adecuada y pudieron haber tenido un accidente mortal o un accidente muy grave que fue originado por riesgo psicosocial, y en el momento que se hace la investigación de por qué sucedió ese accidente, se dan cuenta o que el proceso no se hizo o se hizo mal. Y obviamente al haber una falta a la norma, la responsabilidad es de la empresa. Incluso muchas ARLs cuando ven que el proceso no se hizo de manera adecuada simplemente dicen
es responsabilidad de la empresa, usted responde por esa indemnización o ustedes miran cómo cubren la pensión de la familia de la persona que se murió en el accidente, porque pues ustedes tenían la obligación. Y pues obviamente pagar una indemnización, una pensión por un trabajador que muere es bastante costoso. Sí, lo quiebra uno, total. Sí, sí, y se ve, o sea, empresas, por ejemplo, últimamente, no sé si es por la época, pero pues trabajadores que se suicidan en su puesto de trabajo, que es una situación sumamente complicada y que en el proceso de investigación se dan cuenta que la empresa nunca dio prioridad a la salud mental, ni hizo acompañamiento a sus trabajadores, no aplicaron la batería, la aplicaron o no hicieron intervención, porque eso es otra cosa muy común. Aplican la batería, cumplen con la resolución 2646 y ya. Ya. Y la intervención no la Qué están haciendo. fuerte, Entonces, qué como el fuerte. ministerio se dio cuenta que las empresas sí están aplicando la batería, pero no están interviniendo a partir de esos resultados, el año pasado, creo que a mediados de año, salió la resolución 2404, en donde definen ya unos protocolos de intervención. Entonces dice, bueno, si usted en ese factor es crítico, en el factor liderazgo, en el factor relaciones sociales, en el factor evaluación de desempeño, estas son las actividades que debe hacer y define también unos protocolos que debe implementar la empresa para enfrentar, por ejemplo, situaciones de estrés agudo, el síndrome de burnout y una cantidad de situaciones también dependiendo del sector económico. Wow, wow, Dios mío, imagínate, suicidio en el trabajo. Wow. Mira, aquí te hacen una pregunta. ¿A partir de cuántos empleados se debe aplicar la batería de riesgo psicosocial? Si tú revisas la resolución 2646, ahí no me dice uno o dos o pequeña empresa o gran empresa. No lo define. No lo Okay, o sea define. que Simplemente si hay es, tres, sí. sí, Y ok, si hay tres, le toca. es muy cómico porque incluso a mí me ha tocado aplicar baterías en empresas donde son 3 personas y los 2 principales son esposos. Y entras a ¿Sí? hacer terapia de pareja. Casi. Entonces, salen una Okay. cantidad de cosas, pero pues igual toca hacerlo. Y los gerentes me dicen, pero ¿para qué me va a aplicar la batería si yo trabajo solamente con mi esposo y tenemos una secretaria y un mensajero? Hay que hacerlo, la norma lo dice. Ese mensajero, por ejemplo, es una persona de alto riesgo y pues obviamente a la hora que ese mensajero se accidente en la calle, ¿sí? Y se den cuenta que tiene que ver con riesgos psicosociales ese accidente, ¿quién va a responder? Correcto, Entonces, por tienes eso toda es la tan razón. importante, es muy Bueno, importante. hay que decirles, por favor, inscríbanse, ahí ya les puse el link, inscríbanse para que se ganen la capacitación. La capacitación es de qué, perdóname, de convivencia, convivencia Sí, laboral. Ok, es una ok, capacitación convivencia para laboral. el comité de convivencia. Si quieres, ahorita hablamos un poquito del tema porque pues Sí, conozco empresas que no tienen ni idea qué es el comité de sí, convivencia. sí, para allá vamos. Entonces, la capacitación es dirigida al comité, se trabaja sobre la ley 1010, donde nos habla de qué es un presunto caso de acoso laboral, sus características, cómo manejarlo, cuando el trabajador denuncia un presunto acoso laboral y resulta que no es, qué pasa con ese trabajador, que eso es algo que a veces no se habla. Sí, si yo voy, por ejemplo, al ministerio y me quejo que Valentina me está acosando laboralmente y en la investigación me dicen, no señora, eso no es acoso laboral, a mí me sancionan y me descuentan de mi salario. Ok, Entonces es un tema wow, bien delicado. delicado. Mira que están disparadas las preguntas. Entonces, Guillermo, qué chévere que estés así súper activo, me encanta. Mira la pregunta que te hace. ¿Dónde recurrir para saber el estándar en cuanto al valor del servicio de aplicación de la batería? No hay una tabla definida, no hay una tabla donde yo pueda decir, bueno, si evalúo tantas personas vale tanto. La mayoría de los psicólogos que hacemos esto manejamos sí una tabla y depende de muchas situaciones, si la empresa queda lejos, si hay que viajar,
si se van a trabajar grupos pequeños, porque por lo menos yo lo recomiendo si son personas con un nivel académico medio bajo, que se les dificulta leer, porque son 25 hojas aproximadamente de preguntas. Pues obviamente hay que trabajar en grupos más pequeños para poder hacer muy bien ese acompañamiento. Entonces, digamos que no hay una tarifa establecida. Sí uno encuentra en el mercado servicios muy económicos, que digamos que eso es molesto para los colegas porque cobran una tarifa muy bajita, pero no es un servicio garantizado. Ok, ¿Sí? ahí empezamos. Incluso quien presta el servicio ni siquiera cuenta con el perfil que pide la resolución 2646. Entonces, por eso a veces lo dan tan económico. Y la resolución dice que el único profesional que puede hacer la batería de riesgo psicosocial en las empresas debe ser psicólogo, especialista en seguridad y salud en trabajo o en salud ocupacional, como se llamaba antes. Debe tener una licencia que nosotros debemos sacar después de hacer la especialización y tener el curso de las 50 horas en seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Entonces es un perfil muy estricto. No lo puede hacer otro psicólogo que no tenga la licencia. No lo puede hacer obviamente una persona, no sé, el jefe inmediato, el jefe de operaciones. No, debe ser con ese perfil. Por lo que te comentaba ahorita, eso es historia clínica. Entonces, Sí. ustedes saben que el manejo de esa información es supremamente delicada. Hay que firmar antes de iniciar la evaluación un consentimiento informado en donde el trabajador autoriza que yo como psicólogo custodie esa información. Esa historia clínica hay que guardarla durante 20 años y debe estar disponible por si se necesita en caso de un accidente grave o mortal en ese proceso de investigación, o si la persona está en un proceso para definir pérdida de capacidad laboral relacionada con psicosocial, o si está en proceso de una pensión por invalidez, también relacionado con la parte psicosocial. Entonces, en cualquier momento lo pueden solicitar como parte de la investigación y uno como psicólogo obviamente debe tener eso disponible. Entonces, el solo hecho de guardar esa información cuesta. ¿Sí? Okay. Entonces, el consejo es, si es una tarifa muy baja, desconfíe del proceso. Muy Okay. posiblemente la evaluación o los resultados que les van a entregar no van a ser confiables o el manejo de esa información no va a ser la adecuada. He conocido empresas que han hecho el proceso y en auditoría o en visitas del ministerio incluso o en investigaciones de accidentes se dan cuenta que el proceso no se hizo de manera adecuada y tienen que hacer todo el reproceso y volver a hacer el proceso bien con el personal que es, con la herramienta que es. Es más costoso. Bueno, mira, esta pregunta. Adri, Adri, les dice, después de aplicar esa batería, ¿cuáles son las estrategias masivas que se pueden trabajar o que tú hayas trabajado para prevenir y promover la salud mental? ¿Qué experiencias has tenido con esto? Después de que nosotros aplicamos la batería, sale todo un plan de recomendaciones, de acuerdo a cómo sale cada factor que evaluamos. Nosotros podemos hacer intervención grupal, ¿sí? Que puede ser una capacitación básico, o podemos hacer intervención documental ya a nivel organizacional. Este trabajo tiene que ver mucho con el área de recursos humanos. Tenemos que trabajar siempre de la mano. Entonces, no vale mucho, o digamos que sí es importante capacitar, ¿sí? Por ejemplo, lo que vamos a hacer ahorita, vamos a capacitar en acoso laboral, vamos a capacitar en comunicación asertiva, en liderazgo, en resolución de conflictos, en técnicas para el manejo del estrés. Eso sirve, ¿sí? Pero de nada sirve si nosotros no vamos a la fuente que está generando ese nivel de estrés en los trabajadores. Entonces yo te puedo capacitar a ti en liderazgo, en comunicación, pero si voy y miro al interior de la empresa y no hay un manual de funciones claro, no hay un comité de convivencia, no hay una adecuada evaluación de desempeño, que eso ya es a nivel organizacional, pues obviamente los niveles de estrés no van a bajar. Entonces, por eso es tan importante no quedarnos en una sola cosa, porque muchas empresas capacitan, 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 eh, sino mirar bien cuál es el origen. A nivel extralaboral, a veces es complicado,
porque pues muchos trabajadores no son muy abiertos a que decir yo tengo un problema económico, tengo un problema familiar y eso es lo que me está generando la angustia, la tensión, el estrés. Y la empresa, digamos que ir a solucionar ese tipo de problemas es muy difícil, ¿sí? Entonces, ¿qué le recomendamos a la empresa cuando ven que su estrés está originado por factores extralaborales? Hacer convenios, por ejemplo, ¿sí? Conozco una empresa muy importante de alimentos que hizo un convenio con una universidad, con facultad de psicología, en donde las señoras, porque la mayoría era cabeza de hogar, entonces pues manejan unos niveles de estrés altísimos, las señoras podían ir al consultorio, a consulta externa de la facultad, y solo pagaban 10.000 pesos, 5.000 pesos por la atención psicológica, ¿sí? Entonces, eso sirvió mucho porque el solo hecho de que ellas tuvieran ese servicio, que sintieran que la empresa se preocupaba por su situación, mejoró muchísimo también la parte emocional de ellas y la productividad, que es otra cosa que hay que decirle a los gerentes. Si emocionalmente su trabajador está bien, la productividad se dispara, ¿sí? La parte motivacional es muy importante, que el trabajador le guste llegar a su empresa, que se sienta contento, que haga el trabajo con gusto, que se sienta bien remunerado, que eso también la batería lo tiene en cuenta. Correcto. Eso dispara automáticamente la productividad. Bueno, genial. Oye, mira, aquí hay algo que nos dice. Oye, yo vino que Guillermo ya se inscribió para ganarse la capacitación porque mira, está súper activo. Dice DUR, dice que a todo empleado público privado. Ah, caray, esto es como una afirmación que está haciendo. Sí. Aquí, discúlpame, ahora no te digo que es que estoy aprendiendo a manejar eso, entonces permítanme, mira esto. La batería, dice aquí como la batería, la empresa la compra. Compra el servicio. Ah, ok. Compra el servicio, porque pues así como te conté ahorita que solamente lo puede hacer un tipo de profesional y pues la mayoría de las empresas no tienen dentro de su nómina el psicólogo con licencia y bueno, con todos esos requisitos, la empresa lo que hace es contratar el servicio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, me llaman a mí y me dicen, mira, tengo 50 trabajadores, por favor, cotízame la aplicación de la batería para mis trabajadores, ¿sí? Okay. Ya nosotros hacemos todo el proceso, aplicamos las evaluaciones, hacemos toda la tabulación, el análisis de datos, la elaboración de los informes, la organización de las historias clínicas y nos reunimos después con la alta gerencia, con el área de recursos humanos, con la persona de seguridad y salud en trabajo, les mostramos los resultados, cuál es el plan de recomendaciones para que ellos durante el año hagan todo su plan de intervención, porque al siguiente año tienen que volver a hacer el proceso Ah, claro, para a poder identificar. comparar, para poder comparar. Okay. Hay una norma también que dio la opción de evaluar cada 2 años dependiendo de los resultados de la batería. Entonces, si tus resultados no son tan críticos, puedes evaluar cada 2 años. Pero si hay factores que salen en riesgo alto, muy alto, tienes que evaluar anual. Es obligatorio también. Wow. Eso no me la sabía, no pensé que era anual. Mira que también Andri está súper activa, está súper activa y sé que ella ya está inscrita para ganarse ese comité esa capacitación de comité de convivencia. Dice, la estadística se están manejando, ¿qué estadísticas se están manejando ahora con el COVID en porcentaje de estrés con los colaboradores? ¿Cómo se demuestra a la empresa el aumento de la productividad con la salud mental? ¿Cómo se valida el disparo de la productividad con las acciones a mitigar los elementos extralaborales relacionados con la salud mental? Mejor dicho, eso nos mandó un cuestionario. Chévere, chévere. Bueno, pero sí importante. Esta situación del COVID obviamente ha disparado los niveles de estrés. En las baterías que hemos hecho durante la pandemia o los que hemos podido analizar, sí se ve el cambio, obviamente por la diferencia de las condiciones de trabajo, ¿sí? La batería tiene un cuestionario para evaluar los niveles de estrés. Son 31 preguntas.
Y sí nos hemos dado cuenta que al calificar, entre el 80 y el 90% de los trabajadores de una empresa salen con el estrés alto o muy alto, sale disparado, ¿sí? ¿Cómo puedo ver yo el impacto en la productividad? Es impresionante. Por ejemplo, lo que estábamos hablando con Valentina antes de empezar, el hecho de poder identificar un mal líder, por ejemplo, o una persona que sea quien está generando el acoso laboral. Si yo puedo identificar ese tipo de situaciones o los inconvenientes a nivel de relaciones personales y todos esos conflictos, problemas de comunicación que hay, obviamente eso va a impactar la rotación, que es un gasto alto para la empresa. El hecho de que las personas no duren en una empresa, sí les estén pagando muy bien, pero uno encuentra situaciones donde los trabajadores duran una semana, un mes, pero nadie se explica qué es lo que está pasando. El hecho de buscar, reclutar, seleccionar, hacer inducción, capacitación, afiliaciones, eso es un impacto altísimo a nivel económico y de tiempo para la empresa. ¿Qué otra cosa? La evaluación de desempeño. También hemos encontrado situaciones en donde el trabajador se siente mal evaluado, ¿sí? Entonces se evalúan cosas muy básicas, por decirlo así. Muchas empresas evalúan o te evalúan a ti es por cuántas ventas hiciste o cuántos millones de pesos trajiste a la empresa. Sobre todo en el área comercial pasa mucho, pero pues no estamos haciendo una evaluación de desempeño en donde en realidad me evalúen como ser humano y me digan, tú tienes habilidades para comunicarte, para trabajar en equipo, para solucionar problemas, para relacionarte, para ser empático con tus demás compañeros o con tu equipo de trabajo. Y ahí estamos hablando netamente de inteligencia emocional, ¿sí? Y una persona que es inteligente emocionalmente es una persona que vende, atiende bien el cliente, se relaciona bien, es buen jefe, ¿sí? Es muy buen jefe, es buen trabajador y obviamente con esas condiciones va a haber una muy buena productividad en la empresa. Entonces sí es importante al gerente hablarle un poquito de esto, o sea, no solamente una persona con muchos títulos, con mucha preparación, mucha experiencia, sino una persona que sea inteligente emocionalmente. Esa persona va a ser más productiva en la empresa. Sí, eso es verdad. Mira que aquí me están ya han hecho esta pregunta 2 veces y recién me conecté. ¿Qué sería la batería? No, no entiendo muy bien esta pregunta, pero me imagino que hablan que cuál es la batería que se utiliza. Debe ser, o sea, los psicólogos sabemos que batería es un conjunto de cuestionarios, ¿sí? Entonces, ¿cómo está conformada? De pronto puede ser la pregunta. Vienen los cuestionarios, se pueden encontrar en internet, o sea, eso no es privado, es información pública. Viene una ficha de datos generales en donde preguntan datos básicos, porque en el informe nosotros hacemos un análisis sociodemográfico, pues para poder saber qué población evaluamos, cuántas mujeres, cuántos hombres, en qué edades, si tienen hijos, el nivel de estudios, básicamente es eso. Viene una ficha de factores intralaborales, entonces ahí evaluamos todo lo que tiene que ver directamente con el trabajo. Viene una ficha de factores extralaborales, en donde el trabajador nos da información sobre su vida familiar, su vida personal, su situación económica, la forma como se transporta, si tiene alguna situación que le impide relacionarse o hablar de sus cosas con otra persona, todo lo que pasa afuera. Y al final viene una evaluación del estrés, que es la que te comentaba, que son 31 preguntas, en donde nos preguntan enfermedades, porque recordemos que el estrés se manifiesta por medio de la somatización, entonces de ahí viene la migraña, la gastritis, los espasmos, problemas cardíacos, bueno, en fin. Nos preguntan sobre la parte comportamental, cambios de hábitos, cambios de emociones y nos dan como una visión a nosotros los psicólogos de cómo está ese trabajador a nivel de estrés y cómo lo está manifestando también. Ok, oye, qué chévere. Mira, hay algo que quiero hacer ahorita, ya nos quedan casi 15 minuticos para cerrar y quiero hacer, o sea, me he dicho, quiero resaltarlo ahí, porque muchas veces leemos que nosotros no renunciamos a las empresas, sino renunciamos al
jefe. Y aquí empiezo a echar candela. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de convivencia, cuando sentimos, muchas veces decimos, no, yo me voy, y entonces, ¿por qué se va? No, cerré un ciclo, me quiero ir, es momento, quiero buscar nuevas metas, y pues muchas veces uno se retira sin ni siquiera tener trabajo, sino que está tan aburrido de la convivencia, o sea, del ambiente laboral, que, o del jefe, y teniendo en cuenta que ni siquiera es que estemos trabajando virtual y mi jefe me puede llamar y me puede, o sea, al no tener esa inteligencia emocional, puede generar un impacto en mi salud mental terrible. Y Sí. entonces por eso es tan importante la capacitación, es que a mí me parece tan importante de verdad la capacitación que vas a dar y quiero que nos cuentes un poquito de eso que siento que en este momento nosotros los colaboradores de las empresas no tenemos ni idea, no sabemos, porque muchas veces dicen, ay, tú quieres ser del comité, sí, 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 y uno, y nunca más se reúnen, o nunca se reúnen, o todo el mundo mantiene agarrado con todo el mundo y no pasa nada. Entonces cuéntanos un poquito por qué es importante eso. Bueno, volvemos a lo mismo, es una norma, es una regla que hay que cumplir, es un debe. Toda empresa debe tener un comité de convivencia. Este comité se conforma por miembros escogidos por los trabajadores, se debe hacer un proceso de convocatoria, de votación, de nombramiento, porque pues obviamente el miembro del comité de convivencia debe cumplir con unos requisitos y un perfil, ¿sí? ¿Qué requisitos? Pues una persona en la que yo pueda confiar, una persona que yo considere que tiene habilidades para solucionar conflictos, una persona que yo esté segura que va a guardar la confidencialidad. ¿Sí? Yo no voy a votar por alguien que yo sé que voy a ir a poner mi situación en manos del comité de convivencia y al otro día toda la empresa está enterada. ¿Sí? O una persona que es la más conflictiva de la empresa, pues obviamente no puede estar en el comité de convivencia, ¿sí? Y hay otra parte que son, dependiendo del número de trabajadores también, son unos miembros que escoge la alta dirección, o sea, la gerencia o el representante legal. Así se conforma el comité. Ese comité debe reunirse mínimo cada 3 meses. Es obligatorio. ¿Sí? Deben tener unas actas de reuniones, deben haber unas tareas definidas y debe haber un reporte a la alta dirección de sus reuniones y de las, digamos que las situaciones que pueden haber llegado a sus manos. Otra función de ese comité, obviamente, es recibir las quejas, hacer el estudio si en realidad hay una presunta situación de acoso laboral. Si es un conflicto de pronto muy sencillo, pues intervenir con cada uno de las partes por separado, ¿sí? No es ponerlos a pelear ahí delante del comité, sino Sí. escucharlos, escuchar cada una de las partes y definir un plan de acción en donde se pueda resolver esa situación. Hayan conflictos, ¿sí? Entonces nosotros como trabajadores no podemos sentir miedo de hablar y para eso es el comité de convivencia. Esa es su función y son sus responsabilidades frente o a ojos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Obviamente ellos deben tener una capacitación, deben de estar formados, que de eso trata la capacitación. ¿Sí? El comité, ¿a qué le vamos a enseñar al comité? ¿Cómo recibir la queja? ¿Cómo analizar la queja? ¿Cómo tratar la queja? ¿Y qué estrategias podemos tener para una posible solución? Okay. A veces existen los comités, como tú dices, los eligen, los nombran, nunca los capacitan o simplemente nunca se reúnen y ni ellos mismos saben qué tienen que hacer. Sí, es verdad. Y se reúnen a chismosear. Sí, es verdad, eso pasa, lo vivimos. Mira, acá está, pero súper, voy a elegir dos preguntitos más porque nos quedan 10 minuticos para que, Dios, por favor inscríbanse para que se ganen esa capacitación que está súper interesante. Y te voy, mira, aquí Daisy hace una pregunta súper chévere. Entonces dice, ¿qué se puede ir realizando como empresa mientras se aprueba el software de la batería? Bueno, ¿qué recomendamos? Hacer acompañamiento a sus trabajadores.
y son cosas muy básicas que no necesitamos ser psicólogos para hacerlo, ¿sí? Un jefe puede llamar a su trabajador y simplemente decirle cómo está hoy, cómo se siente, ha tenido algún inconveniente, cómo van las cosas. Obviamente a las personas que han estado contagiadas o que tienen un miembro cercano a su familia con esta enfermedad, estar muy pendiente. Ya con eso estamos haciendo mucho, ¿sí? ¿Qué más se puede hacer? Buscar apoyo de la ARL. Eso es muy importante. Dentro de las obligaciones de la ARL está prestar ese servicio, ¿sí? Y que el trabajador tenga la posibilidad de tener una línea en donde le va a responder un psicólogo y le va a dar una orientación sobre la situación que está viviendo. Por ejemplo, un trastorno de ansiedad, una crisis de pánico o cualquier situación. El solo hecho de saber que alguien al otro lado del teléfono me está escuchando y me puede dar una recomendación es muy importante, ¿sí? Capacitaciones virtuales. Tú no te imaginas durante toda esta pandemia la cantidad de capacitaciones virtuales que hemos hecho en cosas básicas como manejo del tiempo, en cómo organizar el lugar de trabajo, cómo definir horarios para poder estar con mi familia que está al lado, ¿sí? Y también orientarme a mi trabajo. Son muchas cosas que se pueden hacer, ¿sí? Mientras ya vemos luces para volver a aplicar la batería. Pero cuando ya podamos hacerla, sí es importante tenerla, porque nos va a dar como la orientación puntual de qué debemos intervenir, que ese es otro problema. O sea, dictamos una capacitación de liderazgo, pero en realidad ese no es el problema. Y en la batería no sale que estamos bien, ¿sí? Vamos a hacer la evaluación, a revisar la herramienta para evaluar el desempeño. Sí, pero cuando hacemos la batería nos damos cuenta que toda la gente se siente bien evaluada. Entonces se están destinando recursos de tiempo, de dinero que no son necesarios y que no están impactando tampoco a la empresa. A la empresa, ok. Mira, esta última pregunta que tengo aquí. Tiene una enorme preocupación. En la empresa hay 3 empleados. ¿Cómo se podría manejar ese comité de convivencia? Lo hemos hecho con una empresa que son 3. Digamos que es como el gerente y 2 recepcionistas. Para ese caso se eligió, no sé si manejan el término vigía copas, ¿sí? Entonces, para empresas de menos de 10 trabajadores, se debe escoger un vigía de seguridad y salud en el trabajo. Y se debe tener el comité de convivencia. Entonces, lo que hacemos es que las mismas personas conformen los 2 comités, ¿sí? Y que ojalá tengan una asesoría externa, que así lo hemos hecho. Yo trabajo como consultora independiente para varias empresas, entonces desde afuera, yo como psicóloga, digamos que apoyo los lineamientos para ese comité de convivencia, ¿sí? Entonces puede que el jefe tenga un inconveniente con la niña recepcionista, ¿sí? Entonces ya digamos, como son solo 3, pues yo entraría ya como externa a decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo lo solucionamos? Escuchamos al uno, escuchamos al otro, y digamos que sí es importante tener esa asesoría externa, por decirlo así, cuando son solamente 3 o 4 personas dentro de la empresa. Pero sí se debe hacer. A veces yo llego a hacer auditorías del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y me dicen, no, aquí no hay comité de convivencia. ¿Por qué? Porque es que solamente somos 5. Igual, hay que hacerlo. Esos 5 pueden tener un mal clima laboral, pueden tener malas relaciones, pueden haber conflictos. Y vuelvo y reitero, la norma lo pide. Toda empresa debe tener su vigía o copas y su comité de convivencia. Ok, genial. Bueno, mira, vamos 56 minutos. A mí me encantó, o sea, me encanta este tema porque
el darnos poder a nosotros como colaboradores es poder exigir nuestros derechos en las empresas. Por eso es tan importante que ustedes que nos están viendo, por favor, lo compartan y reproduzcan esto en todos lados para que nos vean y podamos entender un poco todo este mundo de seguridad y salud en el trabajo, que muchos decimos, sí, me hicieron ahí firmar algo y ya, pero es importante que nosotros como colaboradores tengamos ese poder, ese conocimiento para exigir derechos también, decir, hey, necesito, ayúdenme, colabórenme, porque muchas veces nos quedamos callados, ¿verdad? ¿Verdad, Diana? Como dicen por ahí, denuncie. Denuncie, no se quede callado, denuncie. Ahora, si ustedes que nos están viendo, por favor síganos haciendo preguntas porque yo siempre invito a todos nuestros psicólogos que nos acompañan en Noche de Psicólogos, excúsenme la redundancia, que nos están haciendo una cantidad de preguntas que no imaginas, Diana. Entonces, para que tú, por favor, ingreses más tardecito, mañana, y les contestes esas preguntas, también invitándolos a que te sigan, a que vean cuál es tu emprendimiento, cuál es tu unidad de negocio y qué haces. Entonces, por favor, cuéntales rápidamente que te pueden contratar para hacer todo este proceso rápido y bien hecho, carajo. Por favor, cuéntales. Bueno, en Instagram me encuentran como DPesguerra, D de Diana, P de Paola, DPesguerra. En Facebook, igual Diana Esguerra. Mi celular también, 321-971-2098. Cualquier pregunta, cualquier consulta, cualquier orientación, bienvenida sea. Me encanta mucho esa parte de la consultoría porque veo cosas impresionantes cuando se empieza a trabajar esto de riesgo psicosocial en las empresas. No saben la cantidad de historias que tengo, entonces a mí este tema me apasiona. Igualmente en la parte de talento humano, de recursos humanos, obviamente pues yo también tengo esa formación y las dos, como te decía, van de la mano. Entonces también es importante, si hay dudas en ese tema, bienvenida sea. Si veo de pronto la oportunidad, podemos hacer otro live o no sé, creamos un grupo. La idea es que el tema se conozca porque tenemos esa dificultad, muchas empresas no lo conocen y los trabajadores tampoco. Y simplemente lo ven como una cosa que hay que hacer porque hay que cumplirla y ya, pero no le damos de verdad el valor que tiene el hecho de la salud mental en nosotros mismos como personas y como trabajadores. Cuando yo aplico la batería, yo les hago mucho énfasis a los trabajadores que estoy evaluando, les digo, estas 2 horitas o esta horita que estamos gastando, entre comillas, contestando esas 25 hojas, veámoslo como una inversión. ¿Sí? Es un tiempo que usted mismo se va a dar, en donde usted se va a hacer preguntas que nunca se ha hecho y donde se va a dar cuenta que usted primero que trabajador es un ser humano que siente, que piensa y que adicional tiene una familia detrás. Porque es que el riesgo psicosocial no es solamente del trabajador, es de la familia también. Entonces, una mamá estresada, angustiada, aburrida en su trabajo, desmotivada, frustrada, eso es lo que va a llevar a su casa y es el modelo que van a tener sus hijos. Entonces, este tema es súper importante, es de abrirle un espacio, no nos preocupemos solamente por el casco, las botas y que la gente no se me accidente, sino también miremos que estamos trabajando con personas, con seres humanos, y que si yo soy dueño de empresa y sé que esas personas sienten, piensan y sé que su salud mental está bien, mi empresa va a ser la que también va a ganar. Aquí ganamos todos, esto es un gana-gana. Correcto. Diana, hazme un favor, ¿cómo es tu arroba? ¿Es de? DPesguerra. DPesguerra, ahí se los voy a colocar, mira, si está, ahí queda bien, espérame, ahí, es así, ¿cierto? Sí, así Listo, es. por favor, así la consiguen en Instagram, la consiguen en Facebook, nosotros la estamos tagueando cada rato. Por favor, inscríbanse, vamos a dejar estos 8 días, ¿verdad, Diana? Vamos a dejar estos 8 días para que ustedes se inscriban a esta capacitación. Así usted no pertenezca a recursos humanos, así su cargo no tenga nada que ver con esto, por favor, inscríbanse y haga que su empresa se gane la capacitación de convivencia. Es supremamente importante y más con una profesional como Diana, que es espectacular, estuvo en la primera feria de psicólogos emprendedores y les aseguro que es una profesional
excelente, no hay, mejor dicho, no hay otra organizacional que debería estar acá, sino Diana. Entonces, por favor, inscríbanse en el link. Yo ahorita coloco el link en el cabezote de este video. Vamos a publicarlo también en YouTube para que por favor ustedes lo compartan, lo reproduzcan, démosle a conocer a la gente esta información tan valiosa, porque, hey, no somos máquinas de producir, sino somos personas que trabajamos y necesitamos también atención en nuestra salud mental y más ahora que estamos viviendo esa contingencia, ¿verdad? Sí. Y lo último es que quiero decirles que de hoy en 8 vamos con Diana 15 minuticos antes, miramos quiénes se inscribieron y hacemos ahí hacemos un envío y una rifa así, ¡pah! Rápido el sorteo, ¿cierto? Eso sí. Es lo más interesante. Esa es la idea. Entonces, estos 8 días entren al enlace, inscriban su empresa. Como dijo Valentina, no tienen que ser de seguridad y salud ni de recursos humanos, sino simplemente si usted es un trabajador que se le preocupa a su empresa, inscríbala y entre 8 días antes de la siguiente reunión, 15 minutos antes nos conectamos, el invitado nos dará un número y esa persona se ganará la capacitación. Otra cosa también es que si ustedes ven la necesidad de que su gerente entre en este tema, escríbanme. Yo también digamos que presto esa asesoría en donde yo le digo al gerente, mire, este es el riesgo psicosocial, estas son las normas, qué pasa si no lo hace, cómo mejorar o cómo puede impactar esta evaluación en su empresa, porque pues muchas veces las personas de seguridad y salud que son técnicos, tecnólogos, que no son psicólogos, desconocen mucho de este tema, entonces sí, yo lo hago sin ningún costo. ¿Sí? Ahora con esta virtualidad todo es mucho más fácil y hacemos una reunión con el gerente, yo le cuento todo sobre este tema y ya él decide si hace o no hace la batería y si la hace conmigo o no la hace. Ustedes dejen todo en manos de Dianita que ella les ayuda y es supremamente importante que tiene esa experiencia y ese conocimiento, entonces por favor, de verdad, Diana, te agradezco en el alma, vamos a hacer otro live, vamos a hacer otro en vivo, te lo aseguro, tienes una información que debemos compartirla y si nos das espacio, genial, de verdad, qué rico que te preocupes por estar aquí con nosotros y mostrarle a todos los colaboradores, a todos aquellos que trabajamos en empresa que debemos exigir derechos y que también hay ley que nos protege y que podemos ayudarnos a protegernos a nosotros mismos, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, entonces, ustedes que están allá, por favor, no se olviden que ahorita sigue Hablando Hierba. 6 psicólogos muy locos, 6 psicólogos con 6 opiniones totalmente diferentes, con 10.000 cosas en la cabeza que les va a divertir un poquito. Vamos a hablar de actualidad, vamos a estar hablando de cosas súper chéveres de actualidad, pero desde el punto de vista de psicología. Hablando Hierba, desde la psicología, ahorita sigue, por favor, no se vayan. Y Diana, de verdad te agradezco mucho, qué rico y qué honor haberte tenido acá. Muchísimas gracias, Valentina. Y pues espero que podamos tener otro espacio porque esto es un tema largo, hay mucho de qué hablar. Por favor, siempre bienvenida. Jamás, o sea, siempre bienvenida. Tú sabes que este es tu espacio y que tú perteneces a Psicólogos Emprendedores. Gracias, Valentina. Chao, chao, gracias.